Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y que nos ayuda en este día 214 de nuestra lectura de la Biblia en un año, en el cual estaré compartiendo con ustedes el capítulo 16 del libro de Jueces, el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 29 del libro del profeta Jeremías y el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Antes vamos a dedicar este tiempo en reverencia a nuestro Señor. Oramos, hermanos. Señor, muchas gracias porque nos permites, por tu favor y misericordia hacia nosotros, despertar a un nuevo día y, cómo no, acercarnos a ti a través de tu palabra. Porque necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos ser santificados, limpiados por ella, conocerte aún más, Señor. Pero ayúdanos para, sobre todas las cosas, ponerla por obra en nuestras vidas, a conocerte cada vez más y más, Señor. Y cómo no, darte la gloria en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jueces capítulo 16. Sansón y Dalila. Y Sansón fue a Gaza, y allí vio una ramera, y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo, y estuvieron callados toda la noche diciendo: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros, y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Y los principales de los filisteos fueron a ella, y le dijeron: persuádelo, y ve dónde está su gran fuerza, y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza, y cómo se te puede atar para castigarte. Y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues, te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él le respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Y él le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza.
y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole: Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará, y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: Venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: Saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado, y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, y para regocijarse, pues decían: Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían: Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y sucedió que cuando estaban alegres dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él los divertía, y lo pusieron en pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: Déjame palpar las columnas sobre las que el edificio descansa, para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí, y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más de los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. Hechos, capítulo 20. Viaje de Pablo por Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses, y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo y Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos, después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche.
Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: «No os alarméis, porque está vivo». Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene, y zarpando de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que en el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaba, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Jeremías, capítulo 29. Carta a los desterrados. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al desierto de Jerusalén, a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros,
La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envíe al destierro de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas, que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro, por cuanto habéis dicho: el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. Pues así dice el Señor acerca del rey que se sienta sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no fueron con vosotros al desierto. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados, que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado. Porque no han escuchado mis palabras, declara el Señor, que les envié repetidas veces por medio de mis siervos los profetas, pero no escuchasteis, declara el Señor. Oíd pues la palabra del Señor, vosotros todos los desterrados, a quienes he enviado a Jerusalén, a Babilonia. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan mentira en mi nombre. He aquí, los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y de ellos será tomada esta maldición por todos los desterrados de Judá que están en Babilonia, diciendo: que el Señor te haga como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego. Porque obraron neciamente en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y hablaron en mi nombre palabras falsas que no les mandé. Yo soy el que sabe y soy testigo, declara el Señor. Y a Semaías, el Nelamita, hablarás diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo a Sofonías: el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para estar encargado en la casa del Señor de todo demente que profetice, a fin de que lo pongas en el cepo y la argolla. Pues entonces, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos ha enviado un mensaje a Babilonia diciendo: el destierro será largo, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Y el sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: envía un mensaje a todos los desterrados diciendo: así dice el Señor acerca de Semaías, el Nelamita, por cuanto Semaías
os ha profetizado sin que yo lo haya enviado, y os ha hecho confiar en una mentira. Por tanto, así dice el Señor: He aquí, voy a castigar a Semaías, el elamita, y a su descendencia. No tendrá nadie que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo, declara el Señor, porque ha predicado rebelión contra el Señor. Marcos capítulo 15. Jesús ante Pilato. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿Qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: Crucifícale. Y Pilato les decía: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: Crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la corte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a vitorearle: Salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y se venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, juntos con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo:
En verdad este hombre era hijo de Dios. Habían también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era de día, de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Oramos, hermanos. Señor, muchas gracias porque por medio de tu palabra muchas veces nos permites reconciliar contigo, Señor, nuestra mente, alma y corazón, que está apartado por muchas cosas de este mundo, Señor, y no nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, sino entender, Señor, aquella obra maravillosa que tú viniste a hacer en favor nuestro. Señor, estábamos perdidos sin esperanza, y tú viniste a este mundo, Señor, despojándote de quien eras, para hacer, Señor, lo que hiciste en la cruz para nosotros, Señor. Padre, a través de ese velo rasgado podemos tener entrada libre, Señor, ante tu presencia. Pero fue por los méritos de aquel que derramó su sangre en esa cruz, tu Hijo amado. Ayúdanos a entenderlo y vivirlo cada día de nuestras vidas, Señor. Y una vez más, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor inmerecido hacia nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada día meditar en la cruz, pensar en la cruz y vivir por esa cruz, Señor. A ti sea toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un buen día, hermanos. Paz del Señor.